Entonces empezamos el día de hoy, vamos a empezar con límites, que es un concepto muy importante, muy importante y casi, si no es que la mayoría o si no es que todas las construcciones importantes en teoría de categorías a fin de cuentas se pueden entender en términos de límites. Entonces ustedes van a ver que todo lo que hemos visto, entre los que son los límites y los que son los funtores adjuntos, digamos que todas las cosas que hemos hecho en categorías se pueden resumir en estas propiedades, ¿no? Ver qué es un límite o ver que hay funtores adjuntos y propiedades entre límites y funtores adjuntos. Es una cosa muy importante. Pero sí se requiere para que tenga mucho más sentido, pues que estén entendiendo estas cosas de las propiedades universales y que estén entendiendo los objetos iniciales, objetos finales y pues en particular las otras cosas que habíamos visto. Entonces por eso sí me gustaría empezar con sus tareas. A ver, ¿se ve? Ya se ve. ¿Se ve? Ah, ok. Y bueno, yo no anoté como tal el enunciado, pero lo que queríamos probar era como la puntualidad de la función ρ que definimos respecto a los objetos, ¿no? Entonces, bueno, tomamos un θ perteneciente a las transformaciones naturales de HY a F y justamente por la naturalidad de θ tenemos pues, que dado un morfismo de X a Y, se tiene que seguir el siguiente diagrama conmutativo, ¿no? Y bueno, aquí es importante recordar como ambos funtores son contravariantes, entonces pues vamos a tener las flechitas en sentido contrario. Y bueno, ya con este diagramita nos vamos a ayudar para probar el siguiente diagrama. Ya de aquí pues se ve más o menos la funcionalidad, porque bueno, FDF tiene estructura de funtor y el pullback del push forward o la precomposición de la composición es también un tensor, composición funtor, composición de funtores. Y ahora lo que queremos ver es que el diagramita conmuta. Para eso, pues vamos a tomar θ, nuestra θ que estaba aquí en ON de HY a F. ¿Nos puedes recordar cómo es ρ X? ¿Cómo está definido ρ X? A ver, déjame ver si puedo escribir. Pero ρ de X, bueno, ρ de X toma la... Allá. A ver, ¿se puede anotar? Ajá. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. A ver, déjame borrar. Ok. Entonces, ρ de θ, recordamos que θ está en este caso en HY, es igual a justamente nuestro θ en Y, que tenemos que estamos por la propiedad natural, evaluado en la identidad en Y. Eso es nuestro ρ. Ahora, lo que denota el subíndice es si aquí se va a tomar Y o X, ¿no? Es lo único que denota el subíndice de ρ. Entonces ese sería ρ Y, θ. Bueno, ρ Y, ρ de θ. Sí, exactamente. Déjelo escribo para más claridad. Sí, sí. A ver. No, a ver, espérame. O sea, tú quieres definir ρ de las transformaciones naturales a F, ¿verdad? A F. Sí. Entonces, ρ Y, entonces ese sería, y ese caería a F de Y, ¿no? Aunque sería sí, exacto. Sí. Sí, entonces, bueno, entonces vamos a checar este lado del diagrama y pues simplemente evaluamos en θ, ¿no? Pues, esto se igual a esto. Aquí no hay mucho chiste, pero pues sabemos que el pullback de θ es θ pushback de F. Y ahora sí evalúo todo esto en ρ de X. Y ρ de X es esto en X. Oye, esto en X. si puedes con tu marcador con el que estabas escribiendo, marcarnos dónde estás o dónde estás. Pensé que se veían más. Okay. No se ve. No se ve más. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué comienzo otra vez? Bueno, aquí no hay mucho chiste, aquí solo pues, componemos. Y aquí apliqué el pullback del pushback de F. Aquí ya ya. A ver, hay aquí un detalle que el pullback y el push forward no lo hemos definido. No, lo definimos en la clase 4. Bueno, yo le estoy poniendo esos nombres, pero lo definimos en la clase 4.
Ok, entonces, ¿por qué no? A lo mejor no todo el mundo le queda claro qué es eso del pullback y del push Sí, forward. deje de escribir las formolitas. Bueno, más bien me adelanté y le puse este nombre, pero en Sí. realidad lo vimos en la clase 4. Ok, Y entonces, nomás para que todo el mundo esté en la misma sintonía, dinos a qué te refieres. sí, a lo mejor más fácil decir precomposición y composición, pero la precomposición o el pullback de F es esta siguiente función, que envía funciones a funciones y se denota como H composición F. Y el push forward o la composición, a ver, es simplemente pues, la composición. Claro, cuando estén bien definidos, ¿no? Ujú. Ajá, pero estos serán, pues justamente para nuestros funtores OM que Ujú. vimos en la clase 4. Son las funciones que checamos. Ok, Sí, perfecto. ajá. Nada más que, bueno, más fácil darles un nombre, ¿no? Ujú. Pero bueno. Ujú. Y ya evalué teta composición del push forward en RAW. Y justamente eh, por esta fórmula, pues tengo esto, ¿no? Pero esto es simplemente esto. Y pues la identidad me da esto. Y. Caray. Mm, poquito. Ya. Eh, ok. Ahora simplemente meto un uno que pues meto la composición por la identidad. Ajá. Y eso me doy cuenta que, pues de una manera a lo mejor un poco mañosa, pero no mucho, que este es simplemente el pullback de F evaluado en la identidad en Y. Y aquí uso la naturalidad. Recordemos el siguiente diagrama conmutativo. Ya sabemos que es conmutativo de antemano. Entonces, si aquí yo tomo la identidad, bueno, la identidad en y lo evalúo, voy a obtener voy a obtener lo siguiente, que esto es igual a esto, ya por la naturalidad de la de teta. Y ¿qué más? Pues ya acabamos porque justamente lo que está dentro del paréntesis, que es teta de y evaluado en la identidad, pues justamente es la aplicación de rho de y en teta. Y pues ya y justamente es este diagrama conmutativo. Y ya acabamos. Ok, entonces lo que había que ver, ¿no? El RO que estaba definido, que a cada transformación natural de HX a F lo mandaba, así como dijiste, a teta de X evaluado en la identidad, ¿no? Uh Esa -huh, cosa era funtorial, ¿no? El ejercicio era ver que era funtorial en X, ¿no? En, uh en, -huh, en coordenada de X. Entonces, para eso tenías que tomarte, lo que quiere decir eso es que si me tomo un morfismo de X a Y, entonces el diagrama que estaba ahí es el que tiene que conmutar, ¿no? uh -huh. De hecho, el diagrama de h de x, h de y, ¿no? Exacto. Entonces, el diagrama que está abajo es el que tiene que conmutar, es el que está ahí. ¿Sí? Uh -huh. Y es lo que estás demostrando, ¿no? Con pullbacks y todo. ¿Alguien le quedó una duda? ¿O lo- o alguien tiene una duda o una pregunta o algún comentario? Sí. Este, mm, Sí, bueno, a ver, traten de explicar el problema bien, porque a lo mejor pasa siempre que ustedes se acuerdan muy bien porque pues, lo pensaron y están en ese canal, ¿no? Entonces lo traen fresco, pero luego la gente, pues así, puede haber alguien que no lo haya pensado, entonces pues se olvida la notación, ¿no? Tengo otra notación, entonces traten de explicar su notación, el problema y lo que se quiere hacer para que todos estemos ahí en el mismo canal, ¿no? Ok, perfecto, creo que está bien. De todas maneras, me gustaría que lo subieras al Classroom, ¿ok? Ahí entre los... ¿Se alcanza a leer bien? ¿O le hago zoom? Pues, yo creo que hay que hacer un poco de zoom, yo veo un poco lejos. Ah, ok. En Obsidian, Ahí ya quedó. ya, ajá. Se ve mi más, ¿verdad? Se ve bien. Yo todavía veo un poco chico, pero porque a lo mejor yo estoy ya grande, no sé ustedes cómo ven. Sí, se ve bien. Se ve bien, ok. Ok. Entonces, yo escribí los dos bifuntores porque me estaba perdiendo.
Ok. Tenemos difuntores de setup, cruise, wedge en set. Ajá. Al primero le llamé HC. Este manda a un objeto X y un puntor F en el OM de HX con F, que es el lado izquierdo del lema. Exacto. Y el otro es la evaluación, que pues evalúa el funtor en el objeto X, y eso no es el lado derecho. Exactamente. Ajá. Entonces lo que queremos es un isomorfismo natural entre estos dos bifuntores, y eso nos va a inducir transformaciones naturales sobre cada entrada, ¿no? Mm. Y la que acaba de ver Axel es la segunda, que cuando dejamos fijo el funtor y evaluamos y variamos el objeto, nos da una transformación natural. Exacto. Entonces falta la primera, que si dejamos fijo la X y movemos el puntor, nos da una transformación natural, Ok. que sería de HC restringido a X, es decir, que actúa sobre Los puntores. la segunda entrada, sobre los funtores que están en ese wedge, y la evaluación lo mismo, actúa sobre los funtores. Ujú. Entonces, para ver que es una transformación natural, queremos que con un T esté cuadrado. Tenemos la transformación arriba y abajo, y luego tenemos a los lados. Bueno, nos tomamos un morfismo en la categoría en la que se evalúan estos funtores, que es C-wedge. Entonces tenemos una transformación de F en G, y evaluamos eso en ambos funtores, y nos dan eta X y la composición con eta. Eso porque HC toma un morfismo de X en Y y una transformación de FG, y la manda a esta composición horizontal de transformaciones para que estén en el dominio del contradominio. Entonces, en el caso en el que fijamos el funtor, pues esta se vuelve constante y nada más nos quedaba F barra, que es la que vimos con Axel. Y ahorita que fijamos el objeto X, pues F se quita, entonces nada más nos queda la composición con eta, que es este lado izquierdo. Y del lado derecho, en la evaluación, cuando tomamos un morfismo de X en Y y una transformación, es eta X compuesta con F de F. Esto ya es en morfismos, ya en las transformaciones naturales. Entonces, como fijamos la F, pues entonces nada más nos queda eta X, que es esta de aquí. Y ahora nos tomamos una transformación de HX en F, y hay que ver que al evaluarlo en ambos lados nos da lo mismo. Entonces, si evaluamos primero por aquí abajo, nos queda phi XF de eta compuesta con teta, y eso por definición es eta compuesta con teta, X evaluado en la identidad en X. Y ahora, como son transformaciones naturales, esta X se abre, entonces nos queda eta X, teta X de 1 en X, y eso justamente es phi XG de teta compuesta con eta X, que es el otro lado. Entonces, si conmuta el diagrama, ya es una transformación natural. Ujú. Entonces, ok, sí, creo que está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, chavos? ¿Comentario? Sí, está bien. Interesante, ¿no? Que lo haya visto con bifuntores. Nuevamente aquí se ve la cosa que es equivalente, ¿verdad? O sea, decir que es un bifuntor es lo mismo que decir que es funtorial en cada una de las entradas. Y entonces, bueno, aquí a veces necesita uno para entender bien lo que está pasando, escribirlo tal cual como un bifuntor y ver que es una transformación natural, ¿no? Y en este caso, pues está viendo que me determina una transformación natural cuando fijo cada una de las entradas, que es más o menos el mismo proceso para ver, ¿no? Entonces ya teniendo estas dos transformaciones naturales, el bifuntor, ¿verdad? O sea, estamos teniendo una transformación natural del bifuntor, digamos, ¿no? En general. Entonces está bien. Por cierto, les recomiendo también Obsidian. Es algo muy bueno para escribir notas, ¿no? Para recordar cosas, escribir notas. Pueden hacer hiperlinks a otros lados. Y bueno, como ven, pueden escribir matemáticas más o menos en forma decente. ¿No? Con LaTeX, ¿no? Pues sí se ve inmediatamente. Entonces, sí. ¿Alguna duda? Entonces está bien, ¿no? Ya quedó claro que entonces el morfismo Rho que habíamos definido era funtorial tanto en la primera entrada como en la segunda entrada, ¿no? O sea, tanto en las X como en los funtores. Entonces es un bifuntor y entonces todo bien. Entonces era lo único que faltaba para la demostración que habíamos visto, ¿no? De la equivalencia. Apenas, ya lo vi. Ok. Entonces Ok, recuérdanos también rápidamente cómo era PSI para que todo el mundo estemos en el mismo canal, ¿no? sí, justo. Aquí está todo lo que vimos como tal. Ok. La PSI, justo queremos construirla de f de x al OM en el wedge. Ujú. Entonces agarramos un objeto porque cae en set este f de x y hay que construirle una transformación natural de h de x a f. Recordando que h de x es justo el OM con x. Y entonces si queremos una transformación natural tenemos que definir pues estas funciones, las psi sy para cada y, que va del OM de yx al f de y. Básicamente esto fue lo que definimos en clase y aquí llegamos a la definición de la psi sy para una g, que es f de g evalúa en s y eso justamente cae en f de y.
Ujú. Entonces vimos que estaba bien definida. Y ahora queremos ver que justamente es funtorial en Y, perdón, que es básicamente ver que realmente es una transformación natural de H de X a F. Entonces, tomamos un morfismo de Y a Y', aplicamos la transformación natural, si S. Entonces, como son contravariantes, estos nos voltean el dominio y el contradominio, entonces las flechas, el Y' pasa arriba y el Y pasa abajo. Eh, Esta justo es la precomposición que decía Axel, la F estrellita arriba. Acá se aplica la F, tenemos definidas estas psi, tanto para Y' como para y justamente queremos ver que este diagrama conmuta para ver que es una transformación natural. Entonces, comenzamos tomando una alfa en el OM de Y'(S) y le aplicamos las dos funciones. Primero aplicamos por arriba, A ver, es aplicar alfa va de Y' a X, ¿no? um, Alfa está ahí arriba, ¿no? O sea, está aquí, en los esta de aquí. Ah, sí, perdón, ahí se me fue. Sí, Me fui sí, me quedé pensando en la definición de acá arriba y sí. sí, entonces ese alfa, lo que pasa es que sí tiene que ver con Sí, el S, pero ese es a X. aquí cae a X, sí, justo, perdón, porque está en este OM. Ajá, exacto. Sí, y entonces aplicamos ahí, digo, ahorita ya no le puedo corregir porque es imagen como tal, no puedo escribir sobre ella, pero bueno, sí, hay que corregir esta parte. Ok. A aplicar la F junto con la psi, por la definición de la psi es aplicarle F a la G, o sea, en este es F a la alfa, que eso básicamente es una composición del funtor, y como es un funtor contravariante, pues voltea la composición, ¿no? F y luego aplicado alfa sobre la S. Y aplicarle sobre el otro lado, justamente aplicar F estrella es aplicar la precomposición de F a alfa y luego aplicarle la F por la psi. Y entonces estas dos son iguales y es conmuta el diagrama, es una transformación natural. En la Y, ¿no? O sea, En la Y, es en un el teoría. objeto justo. Sí, perfecto, ¿no? Está claro. ¿Dudas? ¿No? Sí, todo el mundo trate de hacerla por su cuenta, ¿no? O sea, haganlo por su cuenta estos ejercicios, pues, son importantes. Perfecto. Igual nos los comparte. ¿Se ve la pantalla? Ahí, Ya, ¿ya ya se lo ve veo. bien? Sí. Sí, bueno, lo que yo hice como para demostrar que F era funtorial, justamente, bueno, que era funtorial en F, que no importaba F, pues era igual, como proponerme que había una transformación natural de F a G, donde igual G fuera un funtor de la categoría opuesta a conjuntos. Entonces, bueno, G es es un funtor que va de la categoría opuesta a conjuntos, y alfa es una transformación natural de F a G. Entonces, lo que quise ver, o como para ver que era funtorial, pues era ver que este diagrama que está aquí se conmutaba, ¿no? O sea, que si yo a F de X le aplicaba la psi, que ya mencioné en el ejercicio anterior, pues me iba a mandar a las transformaciones naturales, ¿no? Que van de HX a F, que son como los homomorfismos en C gorrito arriba. Y igual, ¿no? Si yo aplico alfa de X a F de X, pues me va a mandar a G de X. Y si ahí aplico psi G, que sería como la psi, pero ahora aplicada en A, es como la notación, pues sean las transformaciones naturales que van de H de X, del funtor HX a G, ¿no? Y entonces, pues, el punto es ver que este conmuta, como viendo que existe un alfa aquí, ¿no? Asterisco, que yo lo vi como si aplicáramos teta, o sea, la transformación que manda de HX a F, y luego alfa, ¿no? F a G. Entonces, digamos, como para darme la idea, fue dibujar justamente este cuadradito. Y ya, pues, para ver qué conmutaba, yo me tomaba un S en F de X, y si le aplicaba, por ejemplo, la psi de F, pues me mandaría FG de S, que son de las que ya habíamos definido en la clase anterior. FG de S, y a ese le aplico alfa de Y, o sea, como que ese alfa ya lo estoy componiendo con lo que había mencionado arriba, me lo iba a mandar pues un elemento en G de Y. Acá abajo ya está con el funtor, con la identidad, pero de mientras, pues nada más como para darme la idea, decía, bueno, pues si aplico alfa de Y, me lo va a mandar a un elemento en G de Y. E igual, ¿no? Por el otro lado, si aplico alfa de X con psi de G, entonces sería como si aplicara G grandota con G a alfa X de S, ¿no? Como ese elemento S y aplicándole alfa. Pero como esto mismo, pues me lo va a mandar a G de Y. ¿Por qué? Por lo de aquí, por este cuadrito que dibujé acá. O sea, tengo un F de X, le aplico alfa de X, pues va a G de X. Si le aplico F de G, me lo va a mandar a F de Y. Creo que me faltó poner G de G, me lo mandaría a G de Y. O sea, porque este cuadradito conmuta. Y entonces, pues ya, ¿no? Igual lo podemos ver con la identidad. Si aplico este de acá, pues sería aplicar psi de S a 1 de X a la identidad. Pues me quedaría como F1 de X de S. Pero pues eso sería S, nada más, porque está en F de X. Y eso le aplicará F de X. Pero voy a marcarlo con el láser. Pero por el otro lado, si me voy como de regreso, como por el otro caminito, por este de acá, igual a la identidad, pues sería como si le aplico la identidad con psi de alfa X de S, con la notación que usamos en la clase, pues sería como si tuviera alfa X de S, porque le estoy aplicando a pero con el 1 de X, con la identidad. Y y ya, de aquí pues esto mismo me va a dar alfa X de S. Entonces sí conmuta el cuadrito que ponía acá, con pues sí, con estas transformaciones. Ok. Y entonces nuevamente se ve que es natural, Sí. ¿verdad? Que es un bifutor, que es natural en ambas variables. Esto está bien. Entonces está bien, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No?
Entonces, si se fijan, es como la misma receta, ¿verdad? Siempre es la misma receta, es como el mismo, pero espero que les fue útil, por ejemplo. ¿Ya se ve? ¿Se ve bien, más bien? Ya lo veo, sí. Em, pues yo iba a ver que era inverso. Bueno, yo cuando vi las notas, yo no vi que era una RO, yo pensé que era una phi, pero pues es lo mismo, ¿no? De hecho, Nada más es notación. yo creo que era una phi, pero sí parece arroz. O sea, no pasa nada. Sí, Pero pues lo del principio, o sea, esta parte de aquí nada más es cómo se definen, o sea, nada más era para recordar cómo eran definidas. exacto. Es que ese ya lo vi. Entonces, primero, pues vamos a ver que cuando componemos, si con phi nos tiene que dar la identidad en f de x, entonces para esto agarramos un elemento x, y realmente aquí pues nada más es seguir la definición, realmente no hay ningún paso así como difícil de seguir, simplemente seguir las definiciones que acabamos de dar. Entonces, pues no voy a explicar más de ahí porque pues realmente no se hace más. Ujú. En la otra parte, como queremos ver qué es la identidad en el home de los funtores que estamos definiendo, entonces primero damos un funtor θ de h de x a f y tenemos que dar un objeto pues, arbitrario y de la categoría. Pues Entonces, tenemos que... zeta no es un funtor, es una transformación natural, ¿no? una transformación, perdón. Ajá. Es una transformación natural entre los funtores h de x y f. Y entonces tenemos que verificar que para cualquier elemento, para cualquier objeto y, se tiene que tener el mismo morfismo, ¿no? Entonces para esto también damos un morfismo f de y en x. Entonces, pues al principio igual, o sea, simplemente seguimos las definiciones de cómo están dadas la phi y la psi, hasta llegar a esta parte de aquí. Y entonces, ya nada más nos apoyamos de este diagrama conmutativo que tenemos porque la θ es una transformación natural entre h de x y f. Entonces, como tenemos que pues es un diagrama conmutativo, pues ya nada más hay que verificar qué es lo que se obtiene, ¿no? Ujú. Y pues únicamente pues hay que detallar que cuando tenemos esta parte de aquí, pues eso simplemente es que vamos a hacer la identidad de en x compuesta con f. Pero pues eso realmente simplemente es otra vez es f. Entonces pues ya concluimos que realmente pues sí es lo mismo y entonces tenemos la misma transformación natural de ambos lados, ¿no? O sea, más bien o sea, lo que hace cuando componemos esto con la transformación natural nos da lo mismo. Entonces ya es la identidad. Y pues eso sería todo. Perfectísimo. Está bien, ¿no? También clarísimo. No había nada que hacer, era inmediato, pero insisto, son de esas cosas que al menos una vez en la vida hay que hacer para que se den cuenta que las cosas funcionan y en general así van a suceder. Entonces la voy a escribir como estuviera en el pizarrón, ¿no? Aquí al aire. Entonces, tiene sus ventajas también escribirlo al aire porque se puede explayar un poquito más uno, pero también se hace un poquito más lenta la clase. Entonces, bueno, vamos a ver. La otra cosa es que tienen que estar más atentos con mi dislexia cuando escribo así al aire, porque no me da tiempo a revisar, entonces de repente escribo unas cositas que no. Entonces estén más atentos a la dislexia, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver ahora son límites, y entonces déjenme ponerle aquí mi hoja rayada. Ok. Y entonces este concepto de límites es muy importante, y son límites categóricos, ¿no? Entonces es un concepto bien importante. En realidad son límites y colímites, aquí lo voy a poner. Entonces, todo empieza a partir de un diagrama, entonces vamos a recordar que un diagrama, entonces normalmente los diagramas los habíamos denotado como un funtor, ¿verdad? De I a una categoría C, es un funtor, en donde nosotros estamos suponiendo que mi categoría I es pequeña. Entonces, hay autores que le dicen diagramas pequeños y de hecho hay autores que también le dicen diagramas conmutativos, ¿no? En particular Stum creo que le dice diagrama conmutativo, pero en la literatura general es un diagrama y decimos que habíamos dicho que este diagrama tiene la forma de I por los dibujitos que habíamos hecho y tiene valores en la categoría C. Entonces tenemos eso, un diagrama básicamente es un funtor que va de una categoría pequeña y a la categoría C y esta categoría I también se le llama la categoría indexante, ¿no? Nada más para... Y la categoría indexante. Ok, entonces habíamos visto muchos ejemplos de diagramas, pero entonces yo lo que quiero ahora definir es una nueva categoría que se llama la categoría de conos sobre el diagrama. Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es un cono.
un cono sobre el diagrama F, pero lo voy a escribir así, hay varias formas de expresarlo, lo voy a poner en esta forma que es la más intuitiva y que nos permite entender, y luego lo vamos a ver como un funtor también, entonces como una cosa así funtorial. Entonces, ¿qué va a ser un cono de un diagrama F? Está dado por un objeto. Y este objeto, pues, ¿cómo le llamamos? Un objeto, normalmente me gusta llamarlo C porque es el cono, pero también le podemos llamar P porque es la punta del cono. Entonces le voy a poner P para que no, porque yo utilice la categoría C. Entonces un objeto P, pues en la categoría C, pero no viene el objeto solito, sino viene el objeto junto con una familia de morfismos, y entonces la familia de morfismos lo vamos a anotar por phi i, que va justamente de este objeto que dije que le vamos a llamar P, ¿verdad? A cada uno de los f's, que recuerden, no sé si recuerdan que habíamos dicho que esta cosa le vamos a anotar por f sub índice i, ¿no? Y esto, por supuesto, esta es la familia para cada i objeto en i. Entonces, recuerden que i es una categoría, entonces i es un objeto en i. Estrictamente le debería poner en i0 si quieren, pero muchas veces uno obvia esto, sobre todo en las categorías indexantes, entonces le pone simplemente uno i en i, ¿no? El hecho de que sea un funtor y que tengo esta familia de morfismos, bueno, no les he dicho que es un funtor, pero lo que requiero es que estos familias de morfismos sean compatibles, ¿no? Y la familia es compatible. Y noto que este sí es una familia porque justamente la categoría I es pequeña, ¿verdad? Entonces, como la categoría es pequeña, estoy agarrando un conjunto de elementos FI y de I. Entonces, la familia es compatible. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, voy a hacer de una vez el dibujito. Y entonces, por eso me gusta aquí pensar. Por eso es que se llama cono. Entonces, yo tengo como que el nivel del piso. Y aquí yo voy a poner mi diagrama. Entonces, déjenme ponerle así. Entonces, en el diagrama, lo que yo tengo es que para cada objeto I en la categoría indexante tengo un elemento F de I, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí, le voy a poner un color más llamativo, vamos a poner este. Por ejemplo, yo tengo FI y aquí tengo FJ, no sé, por acá tengo FK, FS, no sé, tengo un montón de objetos, ¿no? Uno para cada I. Pero el punto es que siempre que yo tengo una flecha de I a J, entonces voy a tener una flecha de FI a FJ. Entonces, en esta cosa de diagramas también hay flechas, ¿no? Una flecha por cada morfismo que yo tenga entre I y J. Entonces, bien podría ser que, por ejemplo, aquí tenga dos morfismos y que entre este no haya más que la identidad, por ejemplo, ¿no? O sea, los diagramas pueden ser cualquier tipo de cosa, ¿de acuerdo? Sí, siempre, la única cosa es que haya morfismos de FI para acá. Y habíamos acordado que, por supuesto, si yo tengo un morfismo de FI a FJ y un morfismo de FJ a FDS, pues debería haber un morfismo de FI a FS, pero no lo voy a escribir si ese morfismo que tengo es el que me hace conmutar las flechas que ya estaban determinadas, ¿de acuerdo? Es decir, si las flechas, si conmuta, entonces ya no lo escribo. Ahora, si no conmuta, entonces estrictamente sí lo debería de escribir, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si este morfismo que le voy a llamar alfa y este lo llamo beta y este lo llamo gamma, entonces si alfa compuesto con beta es lo mismo que alfa compuesto con gamma, pues entonces estrictamente no lo tendría que escribir porque pues es el mismo, pero si son distintos, entonces sí habría como un poco de necesidad de escribir aquí el morfismo, ¿no? O los dos morfismos que automáticamente me dan para acá o algún otro morfismo que haya para allá. Pero bueno, normalmente eso se omite porque queda muy claro y las flechas no están engorrosas. Lo interesante aquí es la idea, ¿no? La idea que quedan esos diagramas así, ¿no? Queda como en ese plano. Y el cono, el objeto cono que le estoy poniendo aquí, es como un objeto que viene por acá arriba, pero este objeto viene para cada i con una flecha a cada fi. Aquí le habíamos llamado phi, ¿verdad? Entonces viene para cada aquí, viene con sus respectivas flechas, ¿sí? Entonces por eso es que se llama cono, porque viene con esas flechas, ¿de acuerdo? Pero aquí la propiedad importante es que, por ejemplo, si yo tengo un morfismo de i a j, lo voy a escribir aquí, si yo tengo un morfismo de i a j, ¿no? Y entonces su respectivo morfismo lo voy a llamar, déjenme llamarlo alfa y j, que va de FI a FJ. Entonces lo que yo voy a requerir es que cuando yo tengo P y tengo esta parte del diagrama inducido, donde esto se llamaba phi i y este se llamaba phi j y este se llama alfa y j,
Entonces lo que quiero que esta parte del diagrama sea conmutativo. ¿De acuerdo? Entonces, digo, no del diagrama, esta parte del cono, digamos que conmuta el diagrama con las aristas, ¿no? Entonces aquí lo que escribimos es pues que si yo me tomo phi j, pues va a ser lo mismo que irme con phi i y luego componerlo con alfa y j. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces eso es lo que es un cono. Entonces, ¿qué es un cono? Pues es como un vértice. Tengo mi diagrama puesto como en el plano abajo, tengo mi vértice y tengo un montón de morfismos. Pero todos esos morfismos son compatibles con la estructura de diagrama, es decir, cada que yo tengo una flecha de I a J, voy a tener mi flecha respectiva de FI a FJ, es una parte del diagrama esa flecha, y los aristas del cono, esas cosas que están ahí arriba, pues conmutan con lo que tiene que ver el diagrama, ¿de acuerdo? Entonces esa es la única condición. Y entonces eso es lo que es un cono, ¿sí? Un cono sobre ese diagrama. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, lo que queremos es hacer una categoría. Entonces tengo que definir cómo son los morfismos de conos. O sea, yo tengo los conos sobre un diagrama, fijo mi diagrama, tengo un cono sobre un diagrama, tengo otro cono sobre un diagrama y me gustaría definir qué es un morfismo entre conos. ¿Ok? Entonces, los dados dos conos sobre F, o sea, sobre el diagrama F. Entonces estos conos los vamos a llamar, pues vamos a llamarlos P1 y P2. Entonces aquí estrictamente no son, los conos no son, nada más estoy diciendo quiénes son los objetos, pero implícitamente estoy pensando que este cono viene con todos los morfismos. Es decir, el cono no es el vértice, no es el vértice y los morfismos, pero muchas veces simplemente se denota el cono por su vértice, porque si los morfismos quedan más o menos bien entendidos o si no hace falta aclararlos. Y entonces, si quieren ser más explícitos, entonces en realidad tendríamos que escribir algo así, P1 con una familia phi, ¿no? Y P2 con una familia psi i, ¿no? Eso sería donde la familia psi y la familia phi i son en realidad los morfismos que van a dar al diagrama, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser un morfismo? Pues esto ya lo hemos hecho, son morfismos, entonces ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, un morfismo de conos es un morfismo, déjenme llamarle F, de los vértices, entre los vértices, pero tal que, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar. Entonces, si yo aquí tengo FI, tengo FJ, y no sé, aquí tengo FK, y muchos más, ¿no? FS, lo que yo tengo, entonces lo que yo tenga, entonces yo voy a tener el P1, déjenme cambiarle de nombre, con sus morfismos para acá abajo, pero también tengo P2 con sus morfismos para acá abajo. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo los morfismos de diagrama que no sé cómo vayan, pero pues los pueden imaginar como ustedes quieran. Es el diagrama en negro, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, pues lo que le estoy diciendo es que un morfismo, pues es ni más ni menos esta cosa que lo voy a poner de qué color verde. Y pues ¿cuál es la condición natural de que el morfismo entre conos? Pues que conmute, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que conmute. Entonces quiere decir que si me agarro primero F y luego lo compongo, por ejemplo, con el psi J, ¿verdad? O sea, imaginemos que este se llama, este es el psi J, pues yo quiero que esto sea exactamente igual a el psi J, ¿no? El psi J, y esto debería de pasar para todo J objeto en, ¿sí? Entonces tiene que hacer, por supuesto, como dos son conos, la conmutativa del diagrama es un diagrama, entonces ya. Entonces, ¿cuál es la afirmación? ¿No? La afirmación es que pues yo puedo definir esta categoría de conos sobre un diagrama. Es una categoría cuyos objetos son los conos sobre el diagrama F y cuyos morfismos son los recién definidos, morfismos entre conos. Disculpe, ¿no sería más bien sí? Sí, J. Ah, sí, sí, aquí es, este debería ser phi, ¿no? ¿Sí?
Si este es psi, esta que está aquí abajo, entonces esta que está aquí en azul sería phi j. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, esa es la dislexia que hay que estar atentos. ¿Ok? Lo dije, pero lo escribí mal. Entonces, los conos en F, lo que digo es que es una categoría que está formada por estas partes, los objetos son los conos que acabamos de definir, y los morfismos son ni más ni menos que los morfismos de conos que estamos ahí. Entonces, la afirmación es que esto es una categoría. La categoría de conos sobre F es en efecto una categoría. Y entonces, queda claro, por ejemplo, quién es la identidad, ¿verdad? Entonces la identidad pues es la identidad de P a P y conos, exactamente los mismos morfismos, el mismo cono. Y también queda claro cómo está definida la composición, porque es la composición dada por los morfismos, exactamente, ¿verdad? Y no es difícil ahora, ya con la experiencia que tienen, pues que se den cuenta que claramente es una categoría, o sea, cumple todas las propiedades de categoría. Entonces es una categoría y está perfecto, ¿no? Entonces ese es un cono. Y estas situaciones aparecen mucho más a menudo de lo que quisieran, pero esto me permite justamente definir lo que es un límite, ¿no? Entonces, un límite de un diagrama, aquí voy a hacer la definición. Un límite del diagrama F, que a veces se denota justamente por límite, lo ponen así, límite sobre F, ¿no? En realidad es un objeto, le voy a escribir final, en la categoría de conos sobre F, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, que es un objeto final en la categoría de conos, entonces en particular es un cono y cumple la propiedad universal de los objetos finales. Entonces, vamos a reescribirla. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces lo voy a escribir aquí, es decir, entonces esta cosa que le estamos llamando el límite categórico, fíjense que creo que la flecha, ay, chin, la flecha creo que la ponen en el sentido contrario porque los límites directos son, creo que sí reserva, no me puse a revisar la anotación, pero déjenme regresar aquí. Entonces, para la notación del límite, déjenme, por favor, quitarle la flecha. Entonces, nada más le voy a poner el límite sobre F. ¿Ok? No le voy a poner la flecha. La flecha la voy a reservar para los directos y los inversos. Entonces, ahorita nada más le voy a poner la flecha. Parece que también en categoría le puedo poner la flecha, pero en realidad, o sea, los límites proyectivos son límites categóricos, entonces la flecha va para el otro lado. Entonces, es algo que les revise cómo le hacen realmente, pero lo voy a quitar aquí. Entonces, aquí también le voy a quitar la flecha, entonces no me voy a poner el límite sobre F, ¿no? Entonces, es decir, es un cono, el límite es un cono. Es decir, tenemos además morfismos de un objeto que también vamos a denotar por límite, ¿no? Ese es el abuso de notación, ¿sí? El objeto que también vamos a dar por límite, por este límite de F, y yo voy a tener morfismos, ¿verdad? Y una familia de morfismos. Y entonces que van estos morfismos, vamos a llamarlos, ¿cómo les llamamos? Pi. Pi, que va de este objeto que llamamos el límite sobre F a los elementos del diagrama, es decir, a FIs, a los FIs, ¿sí? Que conmutan con el diagrama. Y esto ya no les digo qué es lo que quiere decir, o sea, ya sabes que es un cono, o sea, que conmutan con las flechas del diagrama, como lo que sea que decir, y que cumple
la siguiente propiedad universal. Y entonces la propiedad universal es de hecho la propiedad de que sea un cono final, ¿no? Entonces dice que para cualquier le voy a poner objeto, déjeme ponerlo D en la categoría C, junto con morfismos. Pues les vamos a poner de aquí FI, que va de la categoría de este objeto de a cada uno de los FIs que conmutan con el diagrama. Entonces la propiedad universal me dice que existe un único morfismo, y lo vamos a llamar F, que va de este objeto D a esta cosa que llamamos el límite sobre F, tal que, pues justamente pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? O sea que si yo agarro pi i, yo agarro pi, es lo mismo, no, si yo hago pi i compuesto con F, esto es exactamente lo mismo que agarrarme ¿cómo le llamé a los de D? El FI. El FI respectivo, ¿de acuerdo? O sea, eso quiere decir que el diagrama. Entonces, si yo regreso a mi diagrama anterior, para no copiarlo, voy a brincar para acá. Entonces, pues es básicamente este diagrama que le estoy poniendo aquí, ¿no? Y la única cosa que le estoy pidiendo es que el límite lo estoy poniendo de este lado, o sea, el límite lo estaría poniendo de este lado, y le estoy pidiendo que exista un único morfismo que haga que estos dos triángulos conmuten. O sea, es un objeto final en la categoría de conos, lo que eso quiere decir, ¿verdad? Tal cual, es un objeto final en la categoría de conos, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de límite. Por supuesto, la nota es que no todo diagrama no todo diagrama F tiene límites. Es decir, los límites no siempre existen, ¿no? O sea, es una característica importante del diagrama particularmente, y eso quiere decir tanto del conjunto indexante como de cómo estén indexadas las categorías, de cómo sea la categoría CI, de quiénes sean los objetos que estoy tomando. Eso es una característica muy importante, no tiene límite. Pero lo que sí puedo decir, que si el límite existe, entonces es único salvo isomorfismo. Es algo único, isomorfismo. Isomorfismo. Y esto debería ser más o menos claro ya por qué. A estas alturas del partido eso debe ser claro, porque quien dice rápido claramente por qué si existe debería ser único. Por la propiedad universal. Por la propiedad Los objetos universal, finales son únicos. porque es un objeto final, ¿verdad? Porque los objetos finales son únicos al isomorfismo, que es equivalente a decir que la propiedad universal me dice que hay un único y eso. Quiere decir, entonces si existe es único. Y de hecho es único con respecto al diagrama, ¿verdad? Con respecto a la propiedad universal. Por eso es que eso pasa. O sea, quiere decir que cualesquiera dos que cumplan con esa conmutatividad del diagrama, entonces son isómorfos, ¿no? Porque existe un único morfismo. Entonces, esta es la definición de límite. Es una definición muy importante. Y creo que vale la pena pues, ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, centrarnos en algunos ejemplos. Entonces, ejemplos. Entonces, para ver ejemplos, entonces lo ideal es empezar desde el diagrama. Empezar con los diagramas más sencillos. Y entonces me tomo un diagrama sencillo y me pregunto si hay límite o no, y en tal caso quién es, y entonces vamos a empezar a reconocerlo. Entonces, un diagrama muy importante o muy típico es el diagrama vacío. Entonces me tomo el diagrama vacío. Entonces, si recuerdan quién es el diagrama vacío, el diagrama vacío es el diagrama que parte de la categoría vacío, digamos una categoría C,
Entonces, la categoría vacío es la categoría que no tiene objetos y no tiene morfismos, ¿verdad? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué cosa es un diagrama? O sea, ¿qué cosa es el diagrama vacío que va de la categoría C a la categoría de objetos? ¿Qué es un diagrama? Aquí, pues es un funtor, ¿verdad? Es un funtor que a cada objeto le asocia un objeto en C y a cada morfismo le asocia un morfismo, pero la categoría vacío no tiene objetos y no tiene morfismos. Entonces solamente existe un funtor que es el funtor vacío. Entonces este funtor aquí F, o sea, solamente existe un diagrama y es el funtor vacío, que también a veces se denota por cerca. ¿Sí? Solamente existe el funtor vacío. Ok, entonces el diagrama vacío, pues es el diagrama que no tiene nada, ¿verdad? Es el diagrama que no tiene nada. Existe, pero no tiene nada, digamos, el funtor vacío. Ahora, ¿qué es un cono? Un cono sobre el funtor vacío, el diagrama vacío. ¿Qué es un cono sobre el diagrama vacío? Un objeto. Entonces, en principio tendría que ser un objeto en la categoría C, con una propiedad que para cada objeto en la categoría I debería haber, pero no hay, ¿verdad? No hay morfismos. No hay, pero sí hay un cono, o sea, un cono, no hay ni objetos ni morfismos. Entonces, un cono es simplemente escoger un objeto, ¿verdad? Entonces, un cono, o la categoría de conos, si quieren, de conos en este diagrama vacío, pues es igual a los objetos, ¿verdad? Es igual ni más ni menos a los objetos. O sea, es escoger un objeto, tal cual. ¿Cómo son los morfismos entre conos? ¿Qué? Son los morfismos de C. Pues son los objetos de los morfismos, ¿no? Entonces, digamos que los objetos son, y entonces aquí, ¿por qué son los morfismos? Pues porque por definición un morfismo entre conos es un morfismo entre los objetos que hace que conmute el diagrama, pero pues eso no está, no hay nada. Entonces aquí tal cual es la categoría C, ¿verdad? Entonces, los conos son los elementos de la categoría C, o sea, tal cual. Ahora díganme qué es un límite. Por lo tanto, ¿quién es el límite sobre esta categoría vacía de la categoría C? Un objeto final en C. Es un objeto final, ¿verdad? Porque tiene que ser un objeto final en la categoría de conos en C, pues es un objeto final. Entonces, nuevamente, vean cómo, bueno, esa es la primera importancia de los conos, ¿verdad? Yo recupero objetos finales. Aunque la misma definición de límite involucra objetos finales, yo puedo recuperar cualquier objeto final en una categoría como un límite, ¿verdad? Cualquier objeto final lo puedo recuperar en una categoría si tiene objetos finales como un límite. Entonces, esa es la primera. Ok, entonces es el primer ejemplo más sencillo. Entonces, el segundo ejemplo, entonces vamos a tomarnos otro diagrama. Entonces, si yo me voy a tomar mi categoría indexante, aquí todo recuerden que los diagramas pues, van a depender más o menos de las categorías indexantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo la categoría indexante de 2 puntos? O sea, me tomo 2 puntos y esos 2 puntos solamente tienen las identidades. O sea, mi categoría indexante son 2 puntos y solamente tengo las identidades, es decir, no hay morfismos entre eso. Entonces ya saben que el diagrama, ¿verdad? El diagrama, pues que va a una categoría C, ¿qué es lo que está haciendo? Ya lo habíamos discutido. Entonces toma 2 objetos en la categoría C, ¿verdad? O sea, un diagrama sobre esta categoría discreta, que es la categoría que solamente tiene las identidades, son dos objetos, 2 puntos de la categoría I, 2 puntos indexantes, entonces me está tomando 2 objetos. Por ejemplo, si yo le llamo 1 y 2, ¿verdad? Entonces estaría tomándome 2 objetos, pues que sería el F1 y el F2 y sin morfismos entre ellos, ¿verdad? Simplemente es F1, F2 sin morfismos entre ellos, salvo las identidades, no hay morfismos entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el diagrama, ¿no? Ahora, ¿qué es un cono? Un cono sobre F, sobre este diagrama, ¿qué es? Pues si hago caso a lo que hemos estado haciendo, entonces un cono sobre F simplemente es escoger un objeto, que déjenme llamarle P, como lo habíamos hecho hace rato, junto con morfismos a F1 y F2, ¿verdad? Déjenme llamarle este Pi1 y Pi2.
Entonces un cono se ve así, ¿verdad? Es escoger un objeto y un par de morfismos en la categoría y no hay condición de conmutatividad porque aquí no pasa nada con la conmutatividad, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora sí, ¿quién me dice qué es el límite sobre este cono? Entonces, ¿qué sería el límite sobre este cono? Pues es otro objeto que de tal manera que cumple con la propiedad universal que siempre que yo tenga un morfismo de P a F1 y de P a F2, se va a factorizar canónicamente por un morfismo a esa cosa que llamamos el límite. ¿Qué es eso? Entonces, el límite sí existe. Yo aseguro que es ni más ni menos que el producto de F1 con F2. ¿Sí? Porque el producto F1 con F2 viene justamente con... Aquí a lo mejor no era buena idea llamarle Pi1 y Pi2 a los morfismos de este cono arbitrario, porque le estoy diciendo que es un cono arbitrario. Entonces déjenme llamarle no F1 y F2, le voy a llamar F1 y F2. Y entonces este cono, que es el producto, si viene con Pi1 y con Pi2, o sea, viene con morfismos, ¿verdad? A cada uno del producto. Entonces, si yo hago el diagramita, ¿verdad? Entonces yo tengo el producto F1 cruz F2. Ustedes saben que esto tiene una proyección a F1 y tengo una proyección a F2, la proyección usual, y tiene justamente el producto tiene justamente la propiedad universal que si yo tomo cualquier otro objeto en la categoría junto con morfismos de aquí para acá, entonces debería de existir uno único al producto que hace que conmute, ¿sí? Ese es vamos a pensar en la categoría de conjuntos, ¿no? O sea, si, aquí ejemplo, por ejemplo, si C es mi categoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el producto cartesiano, entonces si yo tengo ¿cómo sería este morfismo? ¿Quién sería este único morfismo? Vamos a ponerle nombre. Si este yo le llamo alfa y este yo le llamo beta, este lo vamos a llamar gamma. Entonces, ¿quién es gamma? Que iría de P a F1 cruz F2. Pues gamma, para que me tome un X en P, pues tendría que ir a Pi1 PX, Pi2 digo alfa. Alfa de X, beta X. ¿Verdad? A un par ordenado, ese par ordenado, y claramente con la proyección que me queda alfa 1 y con la segunda proyección que me queda alfa 2, me queda el producto. Y esa es la propiedad universal del producto, en cualquier categoría. De hecho, en cualquier categoría que tengas producto, si existe, esa es la propiedad universal. Entonces, lo que estoy diciendo es que el producto es ni más ni menos un límite. ¿De acuerdo? Y de un límite muy sencillo, de un diagrama de la categoría discreta. Me tomo esa categoría, el diagrama discreto, o sea, mi conjunto de índices discreto es el equivalente a escoger dos elementos y ya. ¿Sí? ¿Dudas? Si les queda claro si existe, es ese. Tendría que ser, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, pues es el producto cartesiano. Ese producto, por ejemplo, en otras categorías no tiene por qué ser el producto cartesiano, depende de la categoría, de cómo sea un producto, pero lo que sí es que cualquier producto cumple esa propiedad universal. ¿De acuerdo? Entonces es un cono final. Queda claro que este ejemplo se puede pues llevar al extremo, ¿verdad? Entonces, si I es una categoría discreta, ¿no? Es una categoría discreta pequeña, entonces F de I a una categoría C es equivalente, ¿verdad? Es equivalente a dar una familia de objetos FI en la categoría C, y entonces lo que estamos diciendo es que el producto de los FCs con sus respectivas proyecciones, ¿sí? Con sus respectivas proyecciones, pues es ni más ni menos lo que llamamos el límite en esta categoría. O sea, a veces, a veces ponen I, a veces ponen F. Otra notación para esto es que hacen así, el límite sobre la categoría indexante de F, ¿no? O sea, o de las F, incluso así, FI, le ponen I en I. O sea, ese es el tipo de notaciones. Hay muchas notaciones para eso, esa es la situación, ¿sí? Ok. Entonces, el producto 4. Ahora vamos a tomarnos un diagrama un poquito más interesante.
Entonces, ¿qué pasa si me tomo un diagrama así? Los voy a dibujar. Pac, pac. Van a ser ahora 3 puntos. Oh. Y voy a tomarme 2 flechas. Lo voy a llamar alfa y beta. ¿No? Esta es mi categoría indexante I. Entonces, ¿qué sería un diagrama? En una categoría C, pues entonces cada uno de estos objetos va a dar a un objeto y las flechas va a dar a flechas. Entonces esto me va a dar algo así, ¿verdad? Espero que lo vean, me va a dar A, por ejemplo así. Es decir, donde este primer punto va a dar a A, el segundo punto va a dar a B y el tercero a C, ¿no? Pero entonces me quedaría en una flecha así y no sé cómo llamarlos, F y G. O sea, alfa va a dar a F y este va a dar a G. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, un diagrama. Claro, por supuesto las composiciones. Ahora, ¿qué es un cono? Entonces el cono, déjenme copiar esto aquí, otra vez para no volver a escribir. Entonces lo voy a pegar aquí. Entonces, ¿cómo se vería un cono? Déjenme ponerlo de un color distinto. Pues para empezar, un cono sería un objeto P, hemos dicho que se llama P. Es un objeto P aquí arriba con morfismos a cada uno de estos lugares. ¿Sí? Con morfismos que hace que conmute. Pero como conmutan, no sé si vean que este morfismo que está aquí es redundante. Sí, conmutan, porque este morfismo que está aquí pues es el que se obtiene ya sea componiendo con B, bajando a B y luego a F, o bien de A o con G, ¿verdad? Ese conmuta, todo es redundante. Entonces muchas veces este morfismo que está aquí no se pone. Simplemente, está muy grande mi borrador, no lo hago más chiquito. Entonces muchas veces los conos se escriben así, porque el morfismo que va de P a C se obtiene ya sea, este lo voy a llamar FB y FA, ¿no? Muchas veces el morfismo que va de P a C pues se obtiene con las composiciones de FB o FA con F o con G respectivamente. Entonces un objeto así es un cono, hace que esto conmute. Ahora, ¿qué es un límite? ¿Qué es entonces el límite? Y ahora lo voy a tomar así, para que vean que podemos cambiar de notación. ¿Qué es ese límite? ¿Alguien que no sepa, que diga, que piensa que es el límite? El pullback. Es el pullback, o sea, el producto fibrado, ¿no? Este límite se denota, si existe, ¿verdad? Siempre y cuando si existe, se denota como el producto fibrado sobre C de B y A, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es esta cosa? Pues déjenme copiar esto otra vez. Y lo voy a poner aquí. Entonces el producto fibrado es un objeto que vive aquí, que se denota así, B, producto fibrado sobre CA, junto con sus respectivos morfismos, de aquí para acá, ¿sí? Sus respectivos morfismos que sean pi A y pi B, con la propiedad universal que si yo tengo cualquier otro cono, por ejemplo el P que está ahí, entonces existe un único morfismo de aquí para acá que hace que esto conmute, que es un morfismo de conos. O sea, es el producto fibrado. ¿Ok? Se llama el producto fibrado de A y B sobre C. ¿Ok? Ahora, un subejemplo de esto. Entonces déjenme ponerlo aquí, 4'. Voy a tomarme este mismo ejemplo, pero vamos a tomarnos C, la categoría de conjuntos. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es el producto fibrado? O sea, entonces lo que tengo es un diagrama como el que tenemos aquí, lo voy a escribir con este diagrama que está ahí. Entonces la pregunta, ¿quién es el producto fibrado? Ya cruz B sobre C. Entonces, en términos de conjuntos, lo que les quiero decir es que existe el producto fibrado y además puedo decir explícitamente quién es. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, déjenme cambiar esto para poder hacer mi observación. Entonces,
por ejemplo, vamos a verlo aquí arriba, en este diagrama, ¿no? Entonces tengo, aquí son funciones, de A a C tengo una función, de B a C tengo una función, y entonces tengo que encontrar un cono que vaya a dar a funciones de aquí para acá, pero que conmuten hasta acá, ¿verdad? Que conmuten. Quiere decir que si yo me tomo un elemento aquí, cuando lo mande para A y luego lo mande para C, tiene que ser lo mismo que si me tomo un elemento, lo mando para B y lo mando para C. Entonces, fíjense que como este diagrama como que contiene el subdiagrama discreto, ¿verdad? O sea, el subdiagrama discreto que selecciona estos dos puntos. Entonces, en particular, el producto cruz debería de aparecer por ahí en algún lado porque tengo como un subdiagrama que nada más consiste en A y B, ¿no? Pero debería ser algo más que el producto cruz. O sea, digamos que yo estoy tomando A y B, hay un morfismo del producto cruz de A y B a A y a B. Pero ese no es el producto fibrado, ese no es el pullback, ese no es. Pero debería ser como algo, un subobjeto de ahí. ¿Quién creen que sea? Entonces, para no perder mucho tiempo, les voy a decir quién va a ser. Entonces me voy a ir para acá. Entonces yo les aseguro que el producto fibrado les llamamos F y G, ¿verdad? Entonces va a ser el conjunto de pares A, B en A cruz B. Pero no nada más, no puede ser el conjunto de pares, porque cuando me voy hasta C tiene que ser iguales, ¿no? Entonces sí, aquí yo me estoy tomando, no sé si ponerlo aquí o ponerlo aquí, es que no quiero empalmar aquí, pero lo que quiero es que vean, lo voy a borrar, pero digamos que de alguna manera yo me estoy tomando pares A, B, ¿no? En aquí, entonces por acá, o B, A en este caso, si quieren, ¿no? B, A, y aquí también me convendría ponerlo en ese orden, nada más para que quede claro. Aquí y aquí también debería de ponerlo todo en el orden que está el dibujito. No importa, son isomorfos, de hecho. Entonces no pasa nada, pero lo voy a poner así. Porque aquí lo había puesto así. Entonces la pregunta era quién era este. Entonces fíjense que lo que le estoy diciendo es que yo me estoy tomando un par ver, A, que aquí va a dar a A. Aquí va a dar a B, hasta acá. Pero luego cuando le aplico F, este va a dar a F de B y este va a dar a G de A. Pero el hecho de que conmute lo que me está queriendo decir es que estos dos son iguales, ¿verdad? Que F de A es igual a G de B. Entonces, de hecho, yo puedo definir el producto fibrado justamente como el conjunto de pares B, A contenidos en A cruz B, digo en B cruz A, en este caso, tal que justamente cuando le aplico F a B, me da exactamente lo mismo que G de A. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que este conjunto, que es un subconjunto del producto cruz, por supuesto que es un cono, porque tengo las proyecciones canónicas, pero además lo que aseguro es que este es el objeto final. Siempre cualquier otro objeto que cumpla con esta propiedad de que conmuta, va a cumplir esta propiedad, y este es el más pequeño, digamos, es el objeto final en esa categoría, ¿no? Entonces, este si quieren se los pongo como verde, para que verifiquen que en efecto, este es el producto fibrado. Es decir, estamos viendo que es el producto cartesiano, ¿no? El producto cartesiano de estos dos es... No, el producto cartesiano, no, el producto fibrado es el límite. Es un límite. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces sí lo puedo construir. Este se llama el producto fibrado de conjuntos. Notar que pues si no estoy en la categoría de conjuntos no es necesariamente así, pero la verdad es que yo los puedo entender casi siempre, el producto fibrado lo puedo entender así, como pares que cumplen esta propiedad, ¿no? Casi siempre. Por ejemplo, la categoría de esquemas uno demuestra que no es, ¿no? El producto fibrado no es de conjuntos, es otra cosa, tiene que ver con el producto tensorial, es el dual del producto tensorial, pero bueno, es pero la verdad es que los puedo, incluso en la categoría de esquemas conviene pensarlo así, porque esto es el producto fibrado. A ver, otro ejemplo también muy importante, no sé en qué nos quedamos, en el 4'. ¿Qué tal que si ahora me tomo exactamente, ahora vamos a hacer 4', este ejemplo es importante. 4'. Y entonces ahora directamente ya les voy a escribir el diagrama. Entonces me voy a tomar un conjunto A, y me voy a tomar dos subconjuntos U y B, y los morfismos van a ser las inclusiones. ¿Queda claro? Entonces, A conjunto, o sea, A contenido en la categoría de conjuntos, U y B subconjuntos. De A y estos morfismos las inclusiones. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo calcular el límite de este diagrama. ¿Están de acuerdo?
Entonces, como ya saben que el límite de este diagrama es el producto fibrado, entonces quiero que me digan en este momento quién es el producto fibrado de U con B sobre A. ¿Sería la intersección? ¿Y por qué? ¿Quién dijo? ¿Ferran? ¿Fernán? ¿Por Sí, qué? sí, porque deben estar, sí, son los pares de puntos que en este caso son iguales, ¿no? La U y la V son iguales porque es la inclusión. Entonces es básicamente la intersección de U y V. Ujú. Entonces, si yo le llamo, las inclusiones le llamo I y J, realmente, ¿qué es lo que hace I y J a un elemento U? Pues lo manda a U, ¿verdad? Es la inclusión. ¿Y qué es lo que le hace J de elemento B a A? Pues que al elemento B lo manda a B, ¿no? Lo manda él mismo, pero pues son inclusiones de tal manera. Entonces, esto se puede escribir, el producto fibrado, de acuerdo a lo que acabamos de ver en teoría de conjuntos, es exactamente, son los pares ordenados, tal que I de U es igual a U de B. Esto se puede escribir como el conjunto de pares ordenados, V, de tal manera que U es igual a B en A. O sea, cuando los veo dentro de A, es el conjunto de elementos en U y el conjunto de elementos en B que son iguales. Cuando se piensan dentro de A, pues esto es U intersección B. ¿Verdad? Es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos. Y ustedes pueden ver, digo, esto es haciendo la definición, pero ustedes pueden ver que la intersección, por supuesto, cabe en el diagrama que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, yo tengo la inclusión de este lado, tengo la inclusión de este lado, tengo la inclusión AB, tengo la inclusión AC, y por supuesto este diagrama es conmutativo, ¿verdad? Pero no nada más el diagrama es conmutativo, no nada más el diagrama es conmutativo, sino que este es un objeto universal. Puedo checar, verificar automáticamente que es un objeto universal. ¿Por qué? Porque si tengo cualquier otro conjunto C con una inclusión o con un morfismo AB y con una inclusión AB, si tengo un objeto C con inclusiones AB e inclusiones AU, entonces este cuate se mete a la intersección, ¿verdad? Si tengo un conjunto, un subconjunto de A que está contenido en U y también está contenido en B, por supuesto que está metido en la intersección, ¿de acuerdo? Es lo que me está diciendo. Eso quiere decir que satisface la propiedad universal de este diagrama, o sea, es la intersección, es un subconjunto. Entonces estoy entendiendo a la intersección justamente como un límite o como un pullback, ¿exacto? Como un cono. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Estos enlaces vectoriales y cuando ustedes trabajan en categoría, su categoría preferida, de hecho el pullback y el producto fibrado es de lo más interesante que se puede tomar. Pero, y de hecho casi la mayoría de ejemplos de límites, o sea, casi todos los límites se pueden reducir en cierto sentido a pullbacks, ¿no? Entendidos adecuadamente, o muchas de las cosas se pueden entender en términos de pullbacks. Muchas de las cosas que tienen. A ver, la diferencia con un límite y básicamente un pullback, un producto fibrado, es que los límites pueden tener muchos objetos, ¿no? Es decir, yo puedo generalizar esta noción con muchos objetos, no nada más con dos, sino con muchos. Y entonces, bueno, ahí me conviene pensarlo como límite, ¿no? Es el límite. Y bueno, y el pullback es un límite particular y un diagrama particular, ¿ok? Pero es como muchas cosas. A ver, entonces, por eso es que muchos de los ejemplos que aparecen aquí, pues van a ser casos particulares. Ya le voy a llamar 5, porque es importante. Y entonces, aquí la pregunta ahora es, ¿qué pasa si hago el pullback en una categoría? Pero ahora me voy a tomar este diagrama. ¿Sí? Entonces, me tomo como el diagrama donde el funtor tanto a I como a J lo manda al objeto A. Si este es I, J y K, ¿no? I, J lo manda al objeto A y el tercer punto lo manda a otro objeto C, y entonces tengo dos morfismos distintos, F y G. Entonces, por cierto, este diagrama, otra forma de escribirlo sería escribir un diagrama con dos flechas. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque tengo A y tengo dos flechas. Entonces, pero ahora la pregunta es que quién es el límite de este diagrama, y para no escribir el límite, justamente voy a escribir quién es el producto fibrado de esto. Bueno, pues el producto fibrado es lo que se llama el ecualizador. El ecualizador de F y G. Entonces, ¿qué es el ecualizador de F y G? Entonces, no sé, el ecualizador vamos a llamarlo E.
¿no? Por lo pronto vamos a llamarlo E. Entonces, ¿qué es el ecualizador? Pues es un objeto, ¿verdad? Que se va a poner aquí arriba, con flechas que van para acá o para acá, y para acá y para acá, que hacen que este conmute y que además es universal, ¿no? ¿Qué quiere decir que conmute el diagrama? ¿Qué quiere decir que conmute el diagrama? Entonces, para eso también a lo mejor conviene entenderlo aquí. Yo tengo, déjenme poner esto así, y entonces voy a poner E aquí. Entonces, fíjense que el hecho de que conmute el diagrama quiere decir que si me voy por aquí arriba hasta acá, es lo mismo que si me voy por acá abajo hasta acá. Eso quiere decir que esta flecha compuesto con F es lo mismo que esta flecha compuesto con G. ¿De acuerdo? O sea, como que hay una flecha A y A, ¿no? Y que cumple con esa propiedad. Entonces, muchas veces esto se escribe así, nada más como una flecha de E a A, que hace que conmute con F y que conmute con G. O sea, ¿sí? Entonces, es el ecualizador. Entonces, este es el objeto más pequeño que hace que justamente las composiciones me den la misma con F y con G. Entonces, si lo pienso como en términos de conjuntos, son como todos los elementos, o el objeto más chico que contiene los elementos, que cuando me voy por F o me voy por G, me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo escribir el ecualizador en términos del producto fibrado, ¿verdad? Y entonces me quedaría como el conjunto de todas las parejas A, B, de tal manera que F de A es igual a F de... sí, va, pues que F de A es igual a F de B. A G de B, perdón. O sea, es el conjunto de todas las parejas que me hacen que tanto A como B sean iguales. Se llama el ecualizador. O sea, no hay nada que hacer, es el producto fibrado. Sí, para F y para G. ¿Ok? Entonces, este diagrama es conmutativo, cumple con la propiedad universal, ¿verdad? Que si yo tengo cualquier otro elemento D con dos flechas, o sea, con una flecha para acá, que haga que conmute con F y con G, entonces existe una única flecha de aquí para acá. Entonces, es el objeto más chico, de alguna manera, que hace ese diagrama conmutativo, ¿no? Un subejemplo, 5', sería ahora, ¿qué pasa si me tomo uno de estos morfismos, el morfismo 0? Recuerden que si en mi categoría tengo objeto 0, entonces recuerden que yo puedo tomarme el morfismo 0. Entonces voy a escribirlo ya nada más así. Me tomo A, C, y entonces uno de estos es el morfismo 0 y otro es un morfismo F. Entonces, ¿quién es el ecualizador? Entonces lo voy a escribir así. El ecualizador de 0 y F. Esto es lo que se llama el núcleo de F. Es el núcleo de F. Piénselo en espacios vectoriales, en las categorías que saben que tienen objeto 0 y morfismo 0. Entonces, si identifican el 0, entonces pregúntense quién es el ecualizador del morfismo 0. Pues son todos los elementos que cuando van para acá van a dar al 0 y que con F van al 0. O sea, el ecualizador es el kernel, viene aquí, ¿no? El kernel de F sería un objeto que está aquí. Entonces, si quiero lo puedo empezar como una inyección, sería meter los objetos en A, de tal manera que van a dar al 0, y eso es lo mismo que evaluarlo en F. O sea que cuando se evalúa en F van a dar al 0. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, esa es la definición básicamente del kernel, es el ecualizador de F con morfismo 0. Ese se llama el kernel, es la definición. Ustedes pueden ver que todos los kernels que ustedes han encontrado en la vida son básicamente esto, es un ecualizador. Es un límite, por lo tanto, ¿verdad? Es un límite. ¿Sí? Es un producto fibrado también. Entonces, esta forma de entenderlo nos permite ver que el kernel es un producto fibrado, me permite ver que es un ecualizador y me permite ver que es un límite, porque todas esas definiciones son exactas, son de hecho la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya nada más para antes de irnos, porque ya se acabó el tiempo, entonces nada más les voy a mencionar que existe la construcción dual, ¿no? Obtenemos la construcción dual de coconos sobre un diagrama. Sobre un diagrama F. Y entonces, ahora ¿qué va a ser un cocono? Pues ahora más bien van a ser morfismos, ¿no? O sea, esto van a ser un cocono, lo voy a llamar como una B, junto con morfismos
sí, pero ahora los morfismos van a ir de FI a B, ¿no? Tal que conmutan con el diagrama. ¿Sí ven? Tal que conmutan con el diagrama. Ahora el vértice está por abajo y las flechas llegan aquí, ¿verdad? Llegan al cocón. En el cono las flechas salen de B, del vértice, pero en los coconos las flechas llegan a B. Y entonces, en ese mismo sentido, voy a poder definir lo que es un límite o un colímite. Un colímite del diagrama. Ahora va a ser, es un objeto inicial. Y aquí es muy importante que sea un objeto inicial en la categoría de coconos. Vamos a ver, ahorita ya no me da tiempo, pero vamos a ver también ejemplos de colímites. Entonces, que tengo como las nociones, lo interesante es que tengo las nociones duales a todas estas cosas que acabo de ver. Por ejemplo, de la categoría discreta, en vez de tener el producto, ¿qué creen que voy a obtener? El coproducto, que es la suma directa o la unión disjunta, o etcétera, lo que sea, ¿verdad? Del producto fibrado o del pullback, pues voy a tener el push out, o lo que se llama también el producto amalgamado. De todo lo demás, del ecualizador, ahora voy a tener lo que se llama el coecualizador con las flechas para el otro lado. De la unión de conjuntos, digo, de la intersección de conjuntos, que lo que ya había visto que era un ecualizador, ahora obtengo la intersección, digo, de la intersección de conjuntos que ya lo había visto, ahora voy a tener la unión de conjuntos, y etcétera, ¿no? Entonces tengo que ver. Entonces fíjese, en particular esta situación de la unión y la intersección es fundamental para los espacios topológicos y para hacer cohomología de gavillas o para la definición de una gavilla en un espacio topológico. Y justamente la idea de Grothendieck es decir, bueno, en realidad no necesito tener un espacio topológico para definir una gavilla, lo que necesito es tener este tipo de cosas, productos, estos productos que se comportan como uniones e intersecciones o como intersecciones, para poder definir lo que es una gavilla. Y entonces dice, no necesito todo el espacio topológico, necesito una estructura algebraica que tenga esa categoría en la que yo estoy trabajando para poder definir gavillas. Y es lo que define un sitio de Grothendieck, justamente. Entonces se empieza a hacer cohomología de gavillas con esta noción, pero entonces la noción correcta no era unión e intersección, no era intersección, era productos fibrados, o era límites, ¿no? Entonces tomarse límites y funtores y eso es lo que va a hacer, es lo que hace, construye así. Entonces eso me permite hacer lo que antes podía hacer nada más en topología, pero la cohomología, que nada más se podía hacer cuando tenía espacios topológicos, ahora lo hace en cualquier categoría siempre y cuando tenga este tipo de productos. O sea, lo convierte en un sitio, necesita una noción de cubriente, pero se expresa también en términos categóricos, ¿no? O de cubierta más que de cubriente, de cubierta. Entonces, a ver, también de tarea, para que adelantemos, tomar sus diagramas, los diagramas que hemos visto, ¿no? Todos los diagramas que hemos visto. Todos los ejemplos de diagramas que hemos visto, tomar sus límites y colímites. Al menos lo que quieren decir, porque ya saben que no necesariamente existe, ¿no? Abstractamente puedo decir exactamente qué es el límite y colímite y dar ejemplos. En categorías concretas o en categorías de su preferencia, donde existan, ¿no? Así como nosotros hicimos ahorita en la categoría de conjuntos, vimos que el producto existe y entonces les dijimos quién era, ¿no? En la categoría de cálgebras me tienen que decir también quién es el límite o el colímite. En la categoría de grupos abelianos, quién es el límite y el colímite, ¿no? En estos casos, al menos de los diagramas estos sencillitos. Es un ejercicio muy interesante, muy bonito. Se van a dar cuenta que, ay, mira, estas construcciones que aparecieron o que me salieron eran pues límites y colímites, ¿no? Entonces, en particular, ya sé que tengo un montón de propiedades que vamos a ver que tienen los límites y colímites, afortunadamente, ¿no? En particular, todas las propiedades otras universales, por ejemplo, esta construcción del grupo libre, todas estas cosas que hicimos, también se pueden poner en términos de límites y colímites, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Sí, que lo traigan ya escrito así, sus ejemplos favoritos y que vean. Y más bien, en vez de que me los expongan,
Si tienen duda, lo vemos, ¿ok? Si alguien tiene duda, dice, yo hice este ejemplo y no me quedó claro cómo era el límite con límite, pues igual estaría bien que lo manifestaran en el grupo, porque pues es de aquí hasta... porque de hecho la siguiente clase es martes, creo que es día feriado, ¿verdad? Entonces tienen su tiempo, les voy a dejar así tarea para que entreguen, pero tienen tiempo para hacerlo. Entonces, si en el grupo lo van poniendo, o sea, yo no entiendo cómo es eso, entonces también en el grupo se puede discutir y avanzamos, ¿no? Que les quede claro. Pero vayan haciendo los ejemplos, ¿no? Todos los ejemplos de los diagramas que hemos visto que se les ocurran, traten de ver si tiene límites o colímites en sus categorías favoritas. Primero ver qué es lo que quiere decir el límite, qué es lo que quiere decir el colímite y ver si existen o no, ¿no? ¿Sí? Ok. O en qué categorías podrían existir, en qué otras no, en dónde tienen un ejemplo donde sí existe o no. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, perfecto. Pues entonces, aquí terminamos la clase del día de hoy. Y nos vemos hasta el próximo jueves, entiendo, ¿verdad? Por el 16. Ok. Se diviertan entonces. Nos vemos.